En mi vida anterior, mis enemigos secuestraron a mi primer amor. Estaban a punto de rociarle ácido sulfúrico en la cara. En ese momento crítico lo aparté. Sin embargo, los enemigos me guardaban rencor por ello. Así que se dieron la vuelta y me arrojaron toda la botella de ácido sulfúrico. Como resultado, quedé carbonizado al instante. Y mi piel quedó carbonizada. Pero mi primer amor fue salvado por sus padres, que llegaron a tiempo. No solo salió ileso, pero incluso cambió de opinión después y se casó con mi hermana adoptiva. Fue tu propia voluntad salvarlo en aquel entonces. ¿Qué tiene que ver conmigo? Al fin y al cabo, soy el príncipe heredero. No puedo pasarme la vida entera con un trozo de carne ennegrecida. Por instigación suya y de mi hermana adoptiva, fui abandonada por mi familia y enviada al campo. Ser objeto de humillación por parte de solterones. Mi hermana adoptiva, por otro lado, me arrebató mi herencia y pasó el resto de su vida con mi primer amor, viviendo libre y cómodamente. Cuando volví a abrir los ojos, volví al día en que secuestraron a mi primer amor. No me culpes por ser despiadado. Culpa a los pecados de tu padre. El hijo debe pagar las deudas del padre. Ya que eres hijo de esa bestia, mereces ser enterrado con mi hijo. Después de que el hombre de mediana edad sin afeitar terminó de hablar, de repente sacó una botella de vidrio de su mochila. ¿Por qué el primer amor? El infierno. ¿Quién estaba atado al pilar? Estaba tan asustado que soltó gritos descontrolados. No. No quiero morir aquí. Mi padre lo siente por ti. Ve a buscar a mi padre. No tiene nada que ver conmigo. En ese momento se dio cuenta de que aparecí de repente en la puerta y dijo emocionado: Fénix. Fénix. Tuve en tierras cumplidas yo. Ven y sálvame pronto. No quiero morir aquí. La escena y la voz me resultaban familiares. Me clavé las uñas profundamente en la carne. El dolor no solo no me hizo sufrir, sino que al contrario, hizo que las comisuras de mis labios se levantaran ligeramente. El cielo tiene ojos. Me hizo recordar el día de mi 16º cumpleaños. El día que me arruinó en mi vida anterior. Esta vez, nunca volveré a salvar a esta bestia. Tendrá que pagar 1000 veces el precio por todo lo que me hizo en la vida anterior. El hombre sin afeitar se giró de repente y me miró. Sus ojos demacrados y escarlata estaban llenos de crueldad y saña. Me estremecí por completo. Era miedo. Era susto. Era el instinto de mi cuerpo. Sin embargo, ya he muerto una vez. ¿A qué más hay que temer? Es más, él también merece morir. No di un paso al frente para detenerlo. No me di la vuelta ni me fui. En cambio, abrí la boca lentamente y dije algo significativo. Tío. Su familia causó la destrucción de tu familia. Pero los muertos no pueden volver a la vida. Has vivido con dolor todos estos años. Aunque ahora vengues a tu familia con tus propias manos, seguirás sintiendo que la vida es peor que la muerte por el resto de tu vida. El tiempo lo curará todo. Déjalo ir. Y déjate ir también. Estas palabras, que parecían ser palabras de advertencia, de hecho, hicieron que el hombre sin afeitar se hundiera aún más en un odio abrumador. Enloqueció y empezó a golpear y patear a mi primer amor. Estaba histérico y extremadamente loco. Sí. Hades. Aunque te mate. Mi hijo no volverá a la vida. Y mi esposa tampoco. ¿Por qué morirías tan fácilmente? Nunca te dejaré ir. Te arruinaré y luego te llevaré a las zonas montañosas empobrecidas y te convertiré en una bestia para expiar los pecados de mi hijo. Tras decir eso, tomó el ácido sulfúrico y lo derramó violentamente sobre Hades. Hades aulló y rugió en el suelo con un dolor insoportable. El dolor era insoportable. Su piel estaba derretida y corroída, formando pequeños agujeros. El olor a ácido sulfúrico y carne asada impregnaba el aire. Provocaba náuseas y entumecimiento corporal. Tras presenciar el momento en que sintió que la vida era peor que F, me di la vuelta y me fui. El cielo azul. Nubes blancas.
La sombra de los árboles. La suave brisa. Y el sótano ruinoso formaban mundos completamente diferentes. En esta vida, vivo bajo el sol. Y Hades es como una rata en la cuneta. Nunca pude ver la luz. Después de salir del sótano, estaba muy ocupado. No solo llamé a la policía y a una ambulancia, sino que también informé a los padres de Hades. Me temblaba la voz. Mis palabras eran urgentes. Y había un sollozo en mi voz. En mi vida anterior no tenía talento para la actuación. Pero después de salir a rastras del infierno, mis escalas de talento se agotaron. 10 minutos después. La policía y la ambulancia llegaron al mismo tiempo. Arrestaron al hombre de mediana edad sin afeitar. Pero para entonces, ya se había vuelto completamente loco. Hades yacía sobre la estructura. Y sus dolorosos aullidos, como los de una fiera salvaje, resonaban por todo el edificio. Fue muy agradable escuchar ese sonido. Hades quedó desfigurado. Fue incluso más grave que yo en mi vida anterior. En ese momento, estaba desfigurado. Y muchas partes de mi cuerpo estaban negras como el carbón. Pero él era diferente. No solo estaba desfigurado, sino que también perdió un ojo. Lo más interesante es que la parte inferior de su cuerpo también sufrió graves daños. Y eran irreversibles, por muy fuerte que fuera el olor a desinfectante en la sala. No podía disimular el olor a carne quemada en el aire. Yacía débil y dolorido en la cama del hospital. Pero cuando me vio, me miró con ferocidad y gritó: «Fénix. Aún tienes el valor de venir a verme. Si no fuera por ti, no estaría así ahora. Si me hubieras salvado en ese momento, nada de esto habría pasado. No sufriría tanto. Y no me habría convertido en un monstruo tan horrible. ¿Por qué no me salvaste? Te lo supliqué tanto. ¿Por qué no me salvaste?» Estaba ronco y con un dolor extremo. Si hubiera escuchado estas palabras en mi vida anterior, probablemente me habría arrepentido. Me habría sentido angustiado. Me habría culpado. Y me sentí culpable el resto de mi vida. Oh, eso no está bien. En mi vida anterior, no habría permitido que algo así sucediera. Sin duda, me habría apresurado a protegerlo la primera vez. Por eso morí tan miserablemente en mi vida anterior. Me pellizqué el muslo con tanta fuerza que se me saltaron las lágrimas. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Y parecía muy afligido. Hades. Sé que te sientes fatal ahora. Pero no puedes malinterpretarme. Tenía tanto miedo que me flaquearon las piernas cuando vi a ese tío ayer. Pero cuando vi que iba a hacerte daño, seguí intentando ganar tiempo. Llamé a la policía. Llamé a una ambulancia. Y también les informé a nuestros padres porque temía que te hiciera daño. ¿Me culpas por no haberme apresurado a bloquear el ácido sulfúrico? Pero en ese momento, no reaccioné a tiempo. Solo pensé que estarías a salvo cuando llegara la policía. ¡Guau! Lo siento. Es todo culpa mía. No te protegí bien. Si tuviera otra oportunidad, sin duda me apresuraría a bloquear el ácido sulfúrico. Lloré con sinceridad. Mi explicación no solo fue sencilla. Después de darle la vuelta a la tortilla, también creé con éxito la imagen de una persona amable que le salvó la vida. Hades casi se volvió loco de ira y luchó por levantarse de la cama del hospital para golpearme. «Fénix. Estás mintiendo. Eres un mentiroso. Si no fuera por ti, le hablas así a ese lunático. ¿Cómo pudo casi matarme a golpes y decir que me iba a vender a la montaña? Mamá y papá. No escuchen lo que dice esta mentirosa de Fénix. Fue ella quien me hizo así. Es una perra. Una puta». Antes de que pudiera terminar sus palabras, el padre Orión lo detuvo de inmediato, furioso. «Basta. Ya estás yendo demasiado lejos. ¿Quién te enseñó a hablar así? Tu madre y yo estábamos en una reunión en ese momento. Si no fuera por ella, que nos llamó entre lágrimas para que te salváramos, ¿cómo podrías seguir viva? He preguntado a la policía y al médico.
Fue ella quien los contactó la primera vez. ¿Así es como tratas a tu Salvador? Aunque Hades no estaba muy convencido. Obedientemente calló. Porque le tenía mucho miedo a su padre. Y yo lo había hecho todo, de principio a fin, sin problemas. Sin mencionar que él solo hablaba sin ninguna prueba. Aunque presentara pruebas, podría convertir lo negro en blanco. ¿Por qué llamé a la policía para salvarlo? La razón era muy simple. De lo contrario, ¿cómo podría vengarme? ¿Cómo podría vengar el daño que me hizo en la vida anterior y redoblarlo contra él? ¿Cómo podría hacer que él y mi ingrata hermana adoptiva se mataran y sintieran que la vida era peor que la muerte? Vengarme con mis propias manos es mucho más satisfactorio que hacerlo a través de otros. Hades comenzó su hospitalización. Hubo largas estancias hospitalarias. Cirugías. Injertos de piel. Y tratamientos. El dolor durante este periodo era evidente. Lo más importante. La zona de sus heridas era demasiado grande. Y no pudo recuperarse para parecer una persona normal. El ojo ciego también tenía nervios dañados. Así que solo podía usar una prótesis ocular. Originalmente tras haber cumplido mi deseo. Porque tuve un compromiso con Hades. Mi primer amor. Aunque no estuve a su lado para cuidarlo todos los días durante su hospitalización. Debería haberlo visitado en el hospital de vez en cuando. Pero, debido a sus insultos, usé la excusa de que estaba demasiado triste y afligida. Así que no tuve que ir. El padre Orión y la madre Orión incluso se disculparon conmigo en su nombre. Mis padres me convencieron varias veces para que fuera al hospital a verlo. Pero los ignoré por completo. Aunque eran mis padres biológicos. De hecho, no me querían nada. Solo cuando me iba bien en los exámenes. Ganaba el primer puesto en las competiciones. Y si fuera sensato y obediente, ¿me darían un poco de su amor? En mi vida anterior para complacerlos. Aunque no me gustaba Hades, acepté comprometerme con él. Aunque no me gustaba el piano. Me obligué a ganar el primer premio en el concurso juvenil. Pero a pesar de haberlo dado todo, ante sus ojos. Una vez quedé desfigurado. Ya no tenía valor para ser utilizado. Dejaron que mi hermana adoptiva ocupara mi lugar. Al final. Yo era una banda y no fui torturado ni humillado hasta la muerte por viejos solterones. Gente como ellos no merece ser padre. Vendí mis artículos de lujo y empecé a invertir en bolsa. Me da vergüenza decirlo. Aunque mis padres son ricos y poderosos. No tengo mucho dinero para gastos. Se adhirieron al concepto educativo de que una madre cariñosa malcría a sus hijos. Pensaban que si me daban demasiado dinero, hacía tonterías y lo estropeaba todo. Así que mi paga en la escuela era la más baja entre mis compañeros. Cada vez que quería comprar algo, tuve que solicitarlo a mi madre. Ya me habían garantizado la admisión directa a los estudios de posgrado. Pero mis padres dijeron que era inútil que las chicas estudiaran demasiado. Y me pidió que viniera y me familiarizara con la empresa lo antes posible. Sin embargo, después de graduarme, ni siquiera mencionaron dejarme entrar en la empresa. Solo querían que me llevara bien con Hades y me casara cuanto antes. Así que ahora quiero empezar un negocio. No tengo capital. Solo pude vender la ropa y los bolsos que mi madre me compró. Pero al menos logré reunir algo de dinero. Y empezó a subir en la bolsa. Sin embargo, porque el capital era demasiado pequeño. Me llevó 2 meses reunir apenas el primer tesoro. Justo cuando ya había ahorrado suficiente dinero y estaba listo para invertir en una empresa de comercio electrónico, Hades recibió el alta hospitalaria. También ofreció un banquete de bienvenida. Por supuesto. Toda nuestra familia estuvo invitada. Principalmente para aliviar el conflicto entre él y yo. Después de todo, ahora que se ha vuelto así. Ninguna joven del círculo está dispuesta a casarse con él. Este plan fue muy astuto. Pero, por desgracia, por suerte lo tuve. Fui inmediatamente a la universidad y recogí a mi hermana adoptiva. No le dije que era el banquete de Hades. Así que se puso felizmente el último vestido rosa sin tirantes.
Se maquilló delicadamente. E incluso su peinado estaba perfecto. Sin embargo, cuando vio a Hades desfigurado, su sonrisa se congeló al instante. Casi lloró. Antes. A menudo había coqueteado con él a mis espaldas. Intentaba ocupar mi lugar. Pero no era tan guapa como yo. No tenía tan buenas notas como yo. Y no tenía tan buena reputación en el círculo como yo. Naturalmente. A Hades no le gustaba. Pero también disfrutaba de sus atenciones y halagos. Sonreí y le dije, Lilith me ha estado preguntando estos días si te sientes mejor. Dijo que quería verte pero que le daba vergüenza. De camino hacia aquí. Estaba muy nerviosa y me preguntó si le quedaba bien ese atuendo. Tenía miedo de que no te gustara. Aunque es mi hermana, le gusta pegarse a ti y jugar contigo desde pequeña. A veces. Incluso yo como su hermana mayor, me pongo celosa. Mi capacidad para decir mentiras descaradas dejó a mi hermana adoptiva completamente impactada. Es cierto que ya había intentado seducir a Hades. Pero tras enterarse de su desfiguración, se mantuvo lo más alejada posible de él. Sin embargo, como lo expresé también, naturalmente no pudo refutarme. Después de todo, la familia Hades sigue siendo una de las más importantes y poderosas del círculo. Fue ella quien lo ofendió. Y ni hablar de mezclarse con el grupo. Incluso nuestros padres la echarían sin más. Así que tuvo que agachar la cabeza con expresión tímida. Hermana. ¿De qué hablas? Fue una especie de admisión tácita. Hades ya no me odia tanto. Pero definitivamente me evita como a la peste. Naturalmente. Ya no quiere estar cerca de mí. Mirando a mi hermana adoptiva. Ha tenido algunos cambios menores durante este periodo. Y sus rasgos faciales se han vuelto mucho más delicados. Y con un cuidado arreglo, Hades inmediatamente curvó sus labios en una sonrisa. Se ve mucho más bonita que yo. ¿Quién lleva ropa informal y no me ha lavado el pelo en 3 días? En el pasado. Esta sonrisa podría encantar a muchas chicas. Pero ahora. Con esa sonrisa. Acompañada de su rostro feroz y la prótesis ocular abrupta. Definitivamente es aterrador y espeluznante. Lilith. Aquí hace un ambiente sofocante. ¿Podrías llevarme al jardín para dar un paseo y relajarme? Mi hermana adoptiva estaba tan asustada que palideció con facilidad. Y casi le temblaban las piernas. Simplemente abrió la boca para negarse. Sonreí y puse la mano de mi hermana adoptiva en su silla de ruedas. Hermana, debes cuidar bien de Hades. Después de decir eso, tomé el champán de la bandeja del camarero y fui a buscar a papá Orión y a mi tía. Mi hermana adoptiva estaba en una situación difícil y no pudo negarse en absoluto. Solo pudo empujarlo para que saliera a pasear. Claramente. Su rostro estaba lleno de asco. Holgazaneando. Y náuseas. Pero cuando ella habló, su voz seguía siendo dulce y delicada. Hermano Hades. Ahora que veo que estás mejorando. Por fin puedo estar tranquilo. Hades hacía mucho que no oía a una chica mentirle así. Estaba tan encantado que su sonrisa se volvió aún más feroz. Mi hermana adoptiva no se atrevió a mirarlo ni una sola vez. Su expresión reflejaba resistencia. Pero siempre y cuando el ángulo sea el adecuado. Y con la tenue luz del jardín, no hay problema en tomar algunas fotos a escondidas de su intimidad. En este momento. La brisa le arrojó unas hojas justo en el momento justo. Instintivamente. Extendió la mano para recogerlas. Y entonces le agarró la mano con fuerza. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Exudando una masculinidad abrumadora. La abrazó sin pensárselo 2 veces. Es una escena romántica que solo podría aparecer en un drama coreano. Casi aplasté los botones de mi teléfono y tomé cientos de fotos. Más tarde. Seleccionaría las más cariñosas. Junto con las cartas de amor que mi hermana adoptiva le había escrito antes. Parece que el hombre tiene sentimientos y la mujer intenciones. Aunque tengo un compromiso con él, también soy una persona muy razonable. Claro.
Voy a dejar que se salgan con la suya. Esta pareja de un hombre canalla y una mujer intrigante. Tras volver a casa del banquete, mi hermana adoptiva vino a mi habitación en un ataque de ira para ajustar cuentas conmigo. Hermana. Por tus tonterías, Hades me estuvo molestando toda la noche. ¿Sabes lo feo que está ahora? Y huele fatal por todas partes. Es realmente repugnante. Anoche casi vomité varias veces. Me senté perezosamente en el sofá y dije con una media sonrisa, ¿de verdad? Recuerdo que te gustaba mucho jugar con él. Incluso tuve la amabilidad de ayudarte. Ya que ya no te gusta, ¿por qué no te negaste? Desde que se hizo una pequeña cirugía plástica para parecerse a mí. Sabía lo envidiosa y celosa que estaba de mí. Solo unas palabras sarcásticas. Y al instante perdió la compostura. ¿Negarme? ¿Qué puedo usar para negarme? Dios es realmente injusto. Tú también estabas allí ese día. ¿Por qué ese psicópata no te desfiguró también? Entonces ustedes dos, feos, serían la pareja perfecta. Sus palabras me despertaron de inmediato. Fui a ese lugar porque mi hermana dijo que había visto a Hades allí. Estaba muy pálido y de mal humor. Así que me dijo que fuera a verlo rápido. Así que lo había planeado todo desde el principio. Al principio era una mala estudiante y sufría acoso escolar de diversas maneras. Fui yo quien la salvó una y otra vez. Pagué el tratamiento médico de su madre. Hice los arreglos para su padre. ¿A quién le gustaba abusar de ella? Que trabajara en otro lugar. Y finalmente incluso les pidió a nuestros padres que la adoptaran como su madrina. Realmente ascendió a una posición alta de repente. La historia del granjero y la serpiente se refleja vívidamente en ella. Esta clase de persona ingrata realmente merece ser destrozada, igual que Hades. El frío en mis ojos se hizo aún más intenso. Y la miré como si estuviera muerta. Ya que lo detestas tanto. Como tu hermana, te ayudaré, por supuesto. Mi hermana adoptiva estaba tan enojada que maldijo. Fénix. ¿Por qué eres tan cruel? Nunca me casaré con ese tipo feo. Prefiero morir. Curvé los labios en una sonrisa fría. Entonces esperemos y veamos. Una mirada de pánico brilló en los ojos de mi hermana adoptiva. Ella sabía muy bien que no suelo competir ni aferrarme a las cosas. Pero una vez que tomo una decisión, sin duda la llevaré a cabo. Así que para evitar accidentes, le pidió al conductor que la llevara de vuelta a la escuela en plena noche. Pensando que mientras ella no estuviera, este matrimonio no le caería encima. Podría usar la excusa de estar ocupada con sus estudios y luego irse de intercambio. Había muchísimas razones. Y después de unos años, Hades también la olvidaría. Entonces podría regresar y disfrutar de la vida de una joven adinerada. Y encontrarle un marido guapo y rico de segunda generación. Vaya. Es muy fea y tiene un cerebro malo. Que una persona como ella, que es insignificante, lo sea o no, no importa en absoluto. Al día siguiente las secciones más extensas de los medios multimedia y tradicionales estaban ocupadas por fotos de Hades abrazando a mi hermana adoptiva bajo la luz de la luna. Porque el ángulo estaba muy bien elegido. Su rostro feroz no se veía con claridad. En cambio, mi hermana adoptiva parecía tímida. Había grandes titulares con subtítulos. Hades. El heredero de una familia Hades. Tiene una cita nocturna con su amante. Escándalo en la familia adinerada. El joven heredero de una familia Hades tiene una aventura con su cuñada. Noticias explosivas. La dama mayor de la familia Fénix ha sido abandonada. Y la hija adoptiva ha seducido con éxito al joven heredero para que ascienda al poder. Estos titulares fueron cada vez más impactantes y explosivos. De hecho, con mucha rapidez. Yo también me quedé atónito por un momento. Aunque envié estas fotos anónimamente a muchos periodistas, todos eran pequeños medios digitales. Como dice el dicho. Quienes no tienen nada que perder no temen a quienes sí tienen algo que perder. Realmente no temen al poder ni a la influencia de la familia Hades. Tras alcanzar la fama de la noche a la mañana. Pueden amasar una fortuna y empezar de cero.
Pero no esperaba que los grandes medios de comunicación también lo divulgaran a gran escala. A las personas con riqueza y poder les importa más su reputación. Y como el impacto fue muy fuerte, el precio de las acciones del grupo también se vio gravemente afectado. Así que 2 horas después, las dos familias volvieron a sentarse juntas. Por supuesto, mi hermana adoptiva, que huyó en plena noche, también apareció. Me miró con ojos venenosos y resentidos. Le sonreí provocativa y desdeñosamente. Mamá Orión me tomó la mano y se disculpó. Fénix. Les pregunté sobre esto. Y todos dijeron que fue un malentendido. Tú y Hades son 2 primeros amores que crecieron juntos desde niños. También sabes cuánto le gustas. Originalmente se decía que se casarían en 2 años. Ahora que ha pasado esto, mejor cásate antes. Sé que te han tratado mal en este asunto. Tras la boda, la familia Orión te cederá 10 de las acciones. Y el complejo Dela en los suburbios del este. El campo de golf en los suburbios del sur. Y los centros comerciales estarán a tu nombre. Además, te daré 500 millones de yuanes para tus gastos. Es una oferta realmente generosa. Mis padres, que están acostumbrados a ver el mundo, incluso fruncieron la boca. Mi hermana adoptiva se sorprendió aún más y abrió los ojos de par en par, mirando a mamá Orión con incredulidad. Esto sí que es gastar decenas de miles de millones solo para casarse conmigo. Si fuera antes, definitivamente no valdría tanto. Si no, me ya habría dejado que Hades se casara conmigo hace mucho tiempo. Y no se habría pospuesto hasta ahora. No es porque Hades sea una persona discapacitada ahora, sino que también es el único hijo biológico de su madre. Mientras me case con Hades, puedo asegurar que las propiedades de la familia Hades permanezcan en sus manos y no sean heredadas por los hijos de su exesposa ni sus amantes. Después de todo, mis padres también son ricos y poderosos. Y mi coeficiente intelectual, mi inteligencia emocional y reputación también son de las mejores del sector. Puedo gestionar con éxito esta crisis de relaciones públicas. Esta es una situación en la que todos ganan, logrando 3 objetivos con una sola acción. Hades me miró fríamente sin ocultar el asco y el desdén en sus ojos, pensando que definitivamente me casaría con él por el dinero. Los rostros de mis padres estaban radiantes de sonrisas. Y sus ojos estaban llenos de codicia y una luz calculadora. También había una mirada burlona en los ojos de mi hermana adoptiva. Incluso papá Orión y mamá Orión empezaron a discutir dónde celebrar la boda. Todos pensaron que definitivamente estaría de acuerdo. Pero en ese momento me negué con calma. Lo siento. No puedo estar de acuerdo. De repente todos se quedaron atónitos y me miraron con incredulidad. Mamá corrió apresuradamente, dijo. ¿Crees que los regalos de compromiso no son suficientes? Con que lo digas, estoy de acuerdo con todo. Fingí un suspiro de impotencia. Saqué un fajo de cartas de amor rosas de mi bolso y las puse sobre la mesa. Tía, me has malinterpretado. Anoche, cuando fui a la habitación de mi hermana a buscar algo, encontré un montón de cartas de amor en su cajón. Todo escrito para Hades. También vi el periódico esta mañana. Hades es una persona muy racional y contenida. Si no amara de verdad a mi hermana, no habría podido controlar sus emociones y se habría hecho una foto de su compromiso. Así que decidí cancelar el compromiso y ayudarlos. Para que los enamorados finalmente puedan casarse. Hablar es un arte. Y cancelar un compromiso lo es aún más. Por supuesto. También requiere cierta capacidad financiera. Por ejemplo, todas estas cartas de amor fueron imitadas por expertos calígrafos. Sin embargo, mi hermana sí le escribió una carta de amor a Hades antes. Aunque solo escribió uno. Pero ¿qué más da? Ya le echaron encima las aguas sucias. Y por mucho que lo intente, no puede quitárselo. Mi hermana adoptiva me lo explicó rápidamente. Estas cartas de amor no las escribí yo. Nunca había escrito tantas cartas de amor. Son todas falsas. Mi hermana lo hizo a propósito.
Mira, la letra es diferente. Antes de que pudiera terminar de hablar, se quedó atónita. La letra era exactamente igual a la suya. Y el tono y los hábitos de uso de las palabras eran exactamente los mismos. Después de que Hades abrió y leyó algunas cartas, sus ojos se enrojecieron. Extendió la mano y tomó la de mi hermana adoptiva. Y dijo solemnemente: Lilith, resulta que me amas profundamente. Te decepcioné antes. Y en el futuro. Sin duda te amaré aún más y te compensaré. Mamá y papá. Quiero casarme con Lilith. Solo me casaré con ella en esta vida. De lo contrario, no me casaré en toda mi vida. Estas palabras solían tener cierto efecto disuasorio. Pero ahora es como un inútil. Que se case o no, en realidad no importa. Claro. A mamá Orión le importa. Estaba tan enojada que le temblaba todo el cuerpo mientras decía: Hades. No te metas. Lilith es solo una hija adoptiva. ¿Cómo puede ser digna de ti? Mi hermana adoptiva también intervino rápidamente. Sí. Hades. No soy digna de ti. Mientras hablaba. Intentó retirar la mano. Pero Hades la sujetó con fuerza. Y sus ojos aún estaban llenos de cariño mientras decía: No existe nada digno ni indigno. Mientras me ames, es suficiente. Por ustedes, Edenfield, Selby y Sassen. Estoy dispuesto a dejarlo todo. Esta es una conmovedora confesión de amor. La cara de Madre Orión palideció. Y temblaba de ira. Mi hermana adoptiva también temblaba. Tenía muchas ganas de quitarse de encima a Hades y abofetearlo. Le decía que no se subiera demasiado. Pero no se atrevió. Solo podía mirar a nuestros padres con expresión suplicante. Esperando que abrieran la boca y rechazaran este matrimonio. Pero nuestros padres eran astutos hombres de negocios. Acostumbrados a sopesar los pros y los contras. Una hija adoptiva emparejada con un príncipe heredero desfigurado. Y su excelente y hermosa hija biológica, podría encontrar un mejor socio para un matrimonio de negocios. Esto fue algo grandioso. Estaban seguros de obtener ganancias sin pérdidas. Inmediatamente asintieron y dijeron. Desde que Fénix aceptó tomar la iniciativa de romper el compromiso, Hades y Lilith se quieren como padres. Naturalmente queremos cumplir sus deseos. El padre Orión tiene tantos hijos. Y puede simplemente elegir otro heredero. Él también asintió. La madre Orión era solo una mujer y no tenía voz ni voto en la familia. Aunque no estuviera de acuerdo. Ella tuvo que aceptar. Así se resolvió el matrimonio entre mi hermana adoptiva y Hades. Se ha logrado un mundo donde solo mi hermana adoptiva sale lastimada. Mi hermana adoptiva dejó la escuela. Se mudó a vivir a la villa en la cima de la montaña de la familia Hades. Naturalmente, tras haber cumplido con el sueño de mi tía. Sus regalos de compromiso no fueron muchos. No había acciones. Ni dinero en efectivo. Solo habillas en el centro de la ciudad. Valoradas en más de 10 millones de yuanes. Esto le fue transferido de los bienes personales de Hades. Después de todo, Madre Orión menospreciaba a una niña del campo como ella. Es más. También tenía la cualificación de Rue y Hades como heredera. Ya era muy difícil que se le permitiera entrar en la familia. Y mis padres también sabían que ahora solo podían contar conmigo. Empezaron a dejarme incorporarme a la empresa para familiarizarme con el negocio. Esta vez, no iba a empezar como una simple becaria. Pero como parte de la gerencia. Así es. Si fuera un empleado común y corriente. ¿Cómo podría usar el aura de una familia Hades para negociar proyectos y conseguir alianzas? ¿Y cómo podría buscar un nuevo esposo adinerado? Con padres como los míos, que priorizan los intereses en todo. Necesito demostrar mi extraordinaria capacidad para invertir en proyectos y tomar decisiones. Con la falta de información que me ha dado mi renacimiento. Ayudé a la empresa a conseguir el mayor pedido internacional en 5 años. Los nuevos productos se popularizaron tanto a nivel nacional como internacional. Además, conseguí un ascenso exitoso de gerente a subgerente general.
Entré al círculo principal de la empresa y recibí 5 de las acciones originales. Al principio pensé que era una recompensa para mí. Pero entonces mi madre dijo, ahora tienes una base sólida en la empresa. Y tu carrera es estable. Puedes empezar a pensar en el matrimonio. Esta noche hay un banquete de comunicación para jóvenes talentos. Vístete bien. Si no hay una persona adecuada, te presentaremos a alguien. Las personas se vuelven más estables de carácter y temperamento después del matrimonio. Cuando tengas un hijo, no tendrás ninguna preocupación. Y podemos confiarte la gestión de la empresa. Y luego podremos disfrutar de nuestra vejez en paz. Esta excusa es muy ingeniosa. Claramente quieren que me case por negocios. Pero no quieren renunciar a su poder. Tienen que decir que cuando tenga un hijo, no tendré ninguna preocupación. En mi vida anterior, ansiaba con ansias heredar el negocio familiar. No era que codiciara dinero ni poder. Pero quería que mis padres, que habían trabajado duro toda su vida, descansaran bien. También quería demostrar mi fuerza y convertirme en su orgullo. Pero ahora heredar el negocio familiar ya no es tan importante. Después de todo, el negocio de comercio electrónico en el que invertí está prosperando. También invertí en una plataforma de vídeos cortos. Aunque no tengo ingresos ahora, en el futuro podré ganar mucho dinero sin hacer mucho. Pero en la superficie todavía sonreí. Lo entiendo. Mamá y papá. No los decepcionaré. El banquete más grande de solteros y famosos, y el círculo de Pekín. En cuanto aparecí vestido con esmero, atraje la atención de mucha gente. Después de todo, una vez fui muy famosa en el círculo. Pero después de comprometerme con Hades, nunca volví y prácticamente no jugué con ellos. Originalmente vine a seleccionar socios para proyectos de cooperación. Pero no esperaba una grata sorpresa. Orión. Vestía un traje formal. Con unas gafas de montura dorada en su rostro bello y atractivo. Sus finos labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Levantó su copa y me dedicó una leve sonrisa. Por un instante. Estaba distraído. Orión parecía el chico refinado y gentil que salía de un cómic. De hecho, él fue mi primer amor al principio. Era hijo de la exesposa del padre Orión. Pero después se divorciaron. Y él se fue al extranjero con su madre. Caminó lentamente a mi lado y me miró. Con una sonrisa cálida y un toque de picardía, dijo: ¿por qué no has crecido en todos estos años? Debo admitirlo, incluso con tacones de 12 centímetros. Todavía tengo que mirarlo. Antes era alto. Y ahora es aún más alto. Esas palabras tan familiares me hicieron parecer que no habíamos estado separados más de 10 años. Pero solo más de 10 días. Me reí entre dientes. Es porque temo que si un espía cae, la gente alta lo soportará. Así que deliberadamente me quedé un poco más bajo. En realidad, yo tampoco soy bajita. Mido 165 centímetros. Le hice gracia. Sigues siendo tan travieso como de niño. Es la primera vez que te veo asistir a un banquete así. Parece que lo has superado. Me quedé un poco perplejo y le pregunté: ¿cómo sabes que es mi primera vez? Por cierto, ¿no estabas siempre en el extranjero? ¿Por qué no me invitaste a comer al volver? Me miró con una media sonrisa. Y dijo: entonces te invito. ¿Estás libre mañana? Levanté mi copa y la choqué suavemente con la suya. Asentí con una sonrisa. Claro que estoy libre. Solo buscaba a alguien inteligente y capaz. Y un socio rico. Y Dios me envió uno justo delante. Antes podía ganar dinero con operaciones a pequeña escala. Pero después de experimentar el sabor del dinero y el poder, quiero escalar montañas más altas y construir mi propio reino empresarial. Y lo conozco desde niños. Su carácter e integridad moral son irreprochables. Y además puede engañar a mis padres. No puedo dejar escapar tan fácilmente a un recurso tan valioso. Orión. Se graduó con un doctorado del MIT el año pasado. Es un estudiante muy talentoso y excelente. Durante este periodo,
también emprendió con éxito un negocio en el extranjero, creando una industria turística de alto nivel. Y al mismo tiempo involucrando a las industrias financiera y del fitness. Regresó a China hace 5 meses. El día después de que Hades fue desfigurado. Además de esta información, también descubrí que él fue quien echó leña al fuego del romance entre Hades y mi hermana adoptiva en los medios tradicionales. No me extraña que el escándalo tuviera tanta influencia en aquel momento. Pensé que era una coincidencia. Pero resultó que él había estado avivando el fuego en secreto. Fui directo al grano y dije, Orión, sé por qué regresaste. Y puedo ayudarte. La mano de Orión, removiendo el café, se detuvo. Y dijo con una media sonrisa, ¿estás seguro? Arqueé las cejas y dije, por supuesto. En aquel entonces, cuando el padre Orión tuvo una aventura, Ed se enojó mucho, se divorció de él y te llevó lejos. Esta vez regresaste para recuperar el grupo y los bienes que te pertenecen. Mientras finjamos tener una relación, el heredero serás tú. Sonrió con una mentira evasiva. Fingir que tienes una relación. Asentí con seriedad. Sí. Bueno, me voy a website. Ahora estás soltero. Y mis padres también quieren que vaya a citas a ciegas. Nuestros orígenes familiares son bastante similares. Y no estás en desventaja. Además, tengo 2 proyectos muy buenos entre manos. Lo cual puede generar mucho más dinero que tus otros proyectos. Entonces empecé a hablar con entusiasmo sobre la incubación de celebridades en Internet. También hablé sobre las tendencias del mercado nacional y los planes para los próximos 3 y 5 años. Me escuchó con mucha atención y me observaba sin apartar la vista. Hablamos desde el amanecer hasta el anochecer. Estaba muy interesado y enseguida aceptó cooperar conmigo. También tuvo la amabilidad de llevarme a casa. Casualmente mis padres llegaron del trabajo y vieron esta escena. Se alegraron tanto de inmediato que no pudieron callarse. Cooperar con gente inteligente realmente ahorra muchos problemas. El proyecto de incubación de celebridades de Internet con el que colaboré con Orión está en pleno apogeo. Al mismo tiempo también lanzamos una marca conjunta entre su turismo cultural de alta gama y mi marca de ropa de comercio electrónico. Esto ha aumentado nuestra popularidad. Tiene una gran mente para los negocios y es extremadamente inteligente. Rara vez admiro a alguien de su edad. Pero es realmente increíble. Por supuesto. Mientras gano dinero, también vigilo de cerca a Hades y a mi hermana adoptiva. Ya tienen el certificado de matrimonio. Pero no se han casado. Porque Madre Orión menosprecia los antecedentes familiares de mi hermana adoptiva y le preocupa que sus pobres parientes hagan el ridículo. Y a mi hermana adoptiva le disgusta mucho la fea apariencia de Hades y teme que se burlen de ella. Al principio podía fingir por dinero y poder. Pero ahora que ya tiene el certificado de matrimonio, ya es nuera de la familia Hades. Así que ya no finge más y empieza a darse el lujo de comprar. Tiene que elegir entre el dinero o su cuerpo. A Hades no le importa el dinero. Pero siente que ella no está en casa todos los días. Y se siente muy solo cuando está en casa recibiendo tratamiento. Así que pierde los estribos con ella, esperando que se quede en casa con él. Junto con la madre Orión. ¿A quién le gusta causar problemas? En el medio. Esta joven pareja empezó a discutir incluso antes de tener su luna de miel de medio mes. Una vez Hades bebió demasiado y golpeó a mi hermana adoptiva. Así que mi hermana adoptiva, que ya se sentía agraviada, no soportó más y empezó a llamarlo monstruo feo y otras cosas. Muy bien. Esto despertó directamente el complejo de inferioridad de Hades. Y empezó a golpearla como un loco. Si la niñera no hubiera llegado a tiempo, me temo que mi hermana adoptiva habría sido golpeada hasta la muerte. Mi hermana adoptiva llamó a nuestros padres mientras lloraba. Les pedí que fueran al hospital a verla. Como su hermana mayor, fui por supuesto a observar la emoción. Llevaba frutas y flores. Mi hermana adoptiva tenía una venda en la mano derecha. Y las marcas moradas y azules en su cara eran extremadamente exageradas y aterradoras. Ella gimió y dijo, mamá y papá. Quiero divorciarme de ese pervertido de Hades. Es realmente aterrador y aterrador.
Tiene que aplicarse medicina todos los días. Y todo su cuerpo apesta e incluso su pura pus. Es realmente asqueroso. Mi madre me regañó de inmediato. ¿Es tu marido? ¿Cómo puedes decir eso de él? Ahora que te casaste con él. Ya eres miembro de la familia Hades. También es tu culpa por ser tan mal hablado y hablar con tanta dureza. Mereces que te dé una paliza. Y en el futuro deberías salir menos de compras. Quédate en casa y cuida más de tu marido. Ahora la gente de afuera se ríe de nosotros por no saber criar a nuestra hija. Si sigues así, no me culpes por ser tan duro contigo. Mi padre también asintió junto a ella. Mi hermana adoptiva los miró con incredulidad. Eran los padres que una vez dijeron que la cuidarían toda la vida y la criarían como a su propia hija. Mis padres realmente no le mintieron. Después de todo, no me trataron bien. Su hija biológica. Muy bien, tampoco. Mi hermana adoptiva se arremangó el pantalón con la mano intacta. Revelan de 2 a 30 cicatrices de quemaduras de cigarrillo. Denso y bastante espeluznante. Con una voz entrecortada y triste. Ella dijo: «¡Guau! Mamá y papá. Si me hubiera tratado un poco mejor, no me habría divorciado. Pero no solo me encerró en el baño. Me quemó con colillas cuando estaba de mal humor. Pero también me hizo comer en el suelo como un animal. Esto no es algo que haría una persona decente». Los rostros de mis padres se pusieron sombríos. Pero no dijeron nada. Así que abrí la boca lentamente y dije: «Tu marido se pasó de la raya. Pero se necesitan 2 para bailar el tango. Si tú no tuvieras culpa, él no te habría tratado así. Hades tiene un buen carácter. Quizás sea porque está enfermo. Lo cual le ha causado algunos problemas psicológicos. Pero no es para tanto. Siempre y cuando quede embarazada. Ya no te tratará así. Después de todo, serás la madre de su hijo. Y la familia Hades necesita urgentemente a alguien que continúe con la mina familiar. Quizás tu hijo herede el grupo entonces. Y tú también podrías convertirte en el verdadero responsable de la familia Hades. Dibujar un pastel es realmente efectivo». Mis hermanas adoptivas Agard y Ojo Rojo de repente brillaron con un destello de luz. Al ver esto, mi madre también siguió mis palabras para consolarla. Le dije que el grupo familiar no cambiaría a su nieto en el futuro. Al final, mi hermana adoptiva estaba cegada por el poder y la riqueza. Cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban llenos de una ira ardiente. Desafío. Y desprecio. El médico dijo que tengo buena constitución física. Estoy segura de que pronto me quedaré embarazada y daré a luz al nieto mayor de la familia Hades. Esbocé una sonrisa fría. Idiota. Hades ha sido un inútil desde hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo seguir teniendo hijos? En cuanto mi hermana adoptiva se recuperó de su enfermedad, regresó de inmediato con la familia Hades. Empezó a halagar a Hades con palabras tiernas y dulces. Aunque sentía un profundo asco en su corazón, fingía sentir mucho cariño por él en apariencia. Hades creía que las palizas la habían aterrorizado hasta la sumisión. Así que siempre que no le complacía en lo más mínimo, le daba una buena paliza. Mi hermana adoptiva solo podía ser más cautelosa y halagadora. Realmente se esforzó al máximo por tener un hijo. Sin embargo, por mucho que se tragara su orgullo y lo intentara, seguía sin haber noticias de su embarazo. Así que mi hermana adoptiva empezó a usar los tratamientos de belleza como excusa para salir y ligar con hombres. Además, era muy lista. No buscaba hombres en discotecas. Por miedo a ensuciarse y contraer enfermedades, buscó estudiantes universitarios guapos e inteligentes. Para que el niño que naciera no fuera tonto y no pudiera heredar las propiedades familiares. Como tenía poco tiempo y no podía salir a menudo, ocasionalmente hacía tríos y cuartetos. Su principal objetivo era quedar embarazada rápidamente. Con firmeza dirigiéndose con tanta fuerza que sentí mi trasero. Y con precisión. Bajo sus intensos esfuerzos. 1 mes y medio después, por fin quedó embarazada. Y tuvo mucha suerte.
No solo concibió un niño, sino que también esperaba gemelos, un niño y una niña. Esta gran noticia inmediatamente hizo que todos en la familia Hades brillaran de alegría. Sin embargo, aún así, a Hades y a mi hermana adoptiva no se les permitió asistir a la reunión anual de la familia Hades. Esto se debía a que ya nos habían invitado a Orión y a mí. Orión había logrado entrar en la alta dirección de la familia. También ocupó el cargo de gerente general, principalmente a cargo del comercio exterior. El desempeño de Orión en estos días convenció directamente a todos los accionistas principales. Y papá Orión también había llegado a un acuerdo privado con mamá Orión. Es decir, Orión heredaría el grupo. Pero Hades recibiría acciones y una gran cantidad de activos fijos, lo que le garantizaría una vida próspera para el resto de su vida. Y sus hijos también podrían heredar una gran cantidad. Sin embargo, Hades no sabía nada de esto. Cuando recibió la invitación a la reunión anual que le envié, pensó que era de papá Orión. Estaba tan emocionado que llevó a mi hermana adoptiva a la reunión. En cuanto entraron al banquete, vieron a papá Orión de pie en el escenario, muy animado, diciendo: «Este es mi hijo. Orión. Es un médico recién graduado del MIT. En su día fue conocido como un genio del mercado de valores. En menos de 2 meses desde que se unió a la empresa, ha llevado la empresa a un nuevo nivel. Tengo mucha confianza en cederle la dirección en el futuro. También espero que lo cuiden y lo toleren más». Es un hombre joven antes de poder terminar sus palabras. Hades escribió enojado: «Papá, ¿no dijiste que heredaría la empresa? ¿Qué onda con dársela a este cabrón? No estoy de acuerdo. Me opongo firmemente. Esta es mi empresa. Orión. Bastardo. Fuera de aquí». En un instante las miradas de todo el público se posaron en él. Y se oyeron gritos uno tras otro. «¡Qué miedo!», gritó a toda prisa la mamá Orión, empapada. La elegante y romántica reunión anual se convirtió en un mercado ruidoso. «Hades. No es momento de perder el tiempo. Regresa rápido. Te lo explicaré cuando termine mi trabajo». Hades siempre creyó que la familia Orión estaba a su alcance. Incluso después de quedar desfigurado. Nunca dudó de que le quitarían el puesto. Ahora estaba furioso y no podía aceptar ninguna persuasión. «No voy a volver». Rápidamente alejas a Orión. Este bastardo. Antes de que pudiera terminar sus palabras, levanté la mano y le di una bofetada. «No te atrevas a hablar así de mi prometido». Hades se quedó atónito y dijo con incredulidad: «Orión es tu prometido». Orión sacó un pañuelo y me limpió los dedos con suavidad. Él también sonrió y respondió que sí, y cumplió con mi deber. Nos comprometimos hace un par de días. Solo invitamos a nuestras respectivas familias. El rostro de Hades palideció al instante. Apretó los puños con fuerza y reprimió el impulso de regañarme. Porque sabía que si lo hacía, Orión definitivamente no lo dejaría escapar. Rechinando los dientes, dijo con saña: «Entonces te deseo un matrimonio largo y feliz. Pero por favor, deja mi compañía. Esta es mi compañía. Mi esposa lleva en su vientre al legítimo nieto mayor de la familia Hades. Aunque no pueda heredar la empresa, mi hijo la heredará». Orión se burló. «¿Estás seguro de que el niño en el vientre de tu esposa es realmente tuyo?». Hades apretó los puños con tanta fuerza que crujieron. Y casi rechinó los dientes. «Si no es mi hijo, ¿podría ser tuyo? Si sigues diciendo tonterías. No me culpes por ser grosero contigo». Abracé el brazo de Orión y sonreí: «No estoy seguro». En cuanto terminó de hablar, se oyó un denso sonido de alertas de mensajes de texto. Todos sacaron sus teléfonos y abrieron los mensajes. Y vieron los vídeos explosivos de mi hermana adoptiva haciendo tríos y cuartetos. Para evitar que Hades no los viera a tiempo, amablemente saqué la tableta que había preparado antes y se la enseñé. Solo una mirada. Y sus ojos se tornaron escarlata. Luego se giró y estranguló con fuerza el cuello de mi hermana adoptiva. Dijo enojado: «Perra. Puta. Puta.
¿Cómo te atreves a ponerme los cuernos? Hoy te voy a matar a golpes. Perra. Mi hermana adoptiva se retorció de dolor al instante. Ayuda. Todo esto pasó tan de repente. Mucha gente seguía viendo los vídeos de las explosiones. Hacía tiempo que había invitado a los guardias de seguridad a comer. Y ninguno de ellos estaba en el lugar. Algunos querían acercarse a ayudar, pero los detuve. Hades tiene una enfermedad mental y puede volverse loco. No subas a ayudar. Es muy peligroso. Ya llamé a la policía. La policía llegará pronto. Llegó 5 minutos después. Vieron a mi hermana adoptiva tirada en un charco de sangre. Con más de una docena de puñaladas en el cuerpo, Hades estaba cubierto de sangre. Y aún sostenía un cuchillo para abrirle el vientre. Intentando sacar al niño de su vientre. No lo sacaron. Pero sus intestinos, grueso y delgado, se desparramaron por el suelo. Fue asqueroso y aterrador. Mucha gente vomitó. De hecho, mi hermana adoptiva podría haber quedado con el cuerpo entero. Pero tuvo la suerte de patearlo en la parte inferior del cuerpo con sus tacones. Él aguantó el dolor y la dejó ir. Entonces tomó el cuchillo de carne que tenía a su lado y se lo clavó con fuerza en el corazón. A Hades le diagnosticaron una enfermedad mental. Se había vuelto loco y lo enviaron directamente a un hospital psiquiátrico. Casualmente últimamente he estado pensando en invertir en la industria médica. Y también está incluido un hospital psiquiátrico. Haré que varias personas competentes lo cuiden bien. Que sepa cómo es el submundo. El funeral de mi hermana adoptiva fue muy solemne. Porque su familia recibió una gran compensación de la familia Hades. Pero en realidad, tiré sus cenizas directamente a la alcantarilla. La basura sucia debería quedarse en un lugar tan oscuro y sin sol. Mis padres se enfermaron tras presenciar esta sangrienta escena de maltrato de cadáveres. Como hija fiel, las envié a un asilo de ancianos. Les preparé una sala VIP para cada una, permitiéndoles pasar sus últimos años en soledad. Y asumí con éxito el control de la empresa. Ese mismo día, recibí 30 de las acciones originales de la empresa que me dio Orión. Me convertí en el mayor accionista. Me sorprendí un poco y dije: ¿de dónde sacaste tantas acciones? ¿Mamá y papá tampoco han repartido tantas a lo largo de los años? Orión, pensativo, me puso las acciones de los recortes y dijo: mi madre me guardó la mitad. Me dijo que serían un regalo mucho mejor por casarme contigo en el futuro. La otra mitad la guardé yo. Siempre que el grupo distribuía acciones, las compraba. Sin darme cuenta, ya había comprado muchísimos. En ese momento, pensé que, ya que no podía ser tu marido, al menos podría ser tu jefe. Su tono era muy tranquilo. Pero de alguna manera percibí la amargura y la tristeza en sus palabras. Cuando éramos niños, siempre lo jalaba para jugar a las casitas. Él era el rey. Y yo era la reina. Una vez dije que me casaría con él cuando fuera mayor. Pero pensé que eran solo bromas. Y no esperaba que se las tomara en serio. Percibía que estaba de un humor extraño. Sonrió y me tocó el pelo. Con dulzura, con un toque de cariño e impotencia. Diciendo: todo esto es de nuestra infancia. No te lo tomes a pecho. La razón por la que tenemos la vista al frente es para mirar hacia adelante. Presidente Fénix. Quisiera brindar por usted. Yo también levanté mi copa y sonreí. Bien. Brindemos por nuestro prometedor futuro. Sus ojos se iluminaron al instante. Sí, meto la cabeza en el fuftilba y digo: brindemos por nuestro prometedor futuro. El día que Leo ganó el campeonato del Gran Premio Internacional de Carreras. Morí en un accidente aéreo. Mi novio, con quien llevaba 10 años de relación. De hecho, le entregó el trofeo a su novia de la infancia. Y le confesó sinceramente su amor ante el público nacional. Solo entonces supe que este gran premio era una promesa entre Leo y su novia de la infancia. Mientras ganara el campeonato, le propondría matrimonio. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el aula universitaria.
Casualmente estaba de vuelta el día que me confesó su amor. El día que Leo participó en el Gran Premio Internacional de Carreras fue nuestro 10º aniversario. Antes de irse, Leo me dijo con impaciencia que tenía algo que hacer la noche de la carrera. Y que no debería ir a buscarlo. No sé cuándo empezó. Pero Leo se ha vuelto cada vez más impaciente al hablar conmigo. Empezó a disgustarle que la comida que cocinaba no estuviera deliciosa. Me disgustaba que no me importara tanto mi apariencia. Y también me disgustaba mi meticulosidad con él. Pero olvidó que yo no era así cuando lo conocí. Antes de que Leo se fuera, le recordé en voz alta: Leo, ¿recuerdas qué día es el de tu carrera? Lo único que obtuve como respuesta fue el sonido de la puerta al cerrarse. Leo olvidó por completo nuestro aniversario. Me desplomé en el suelo y me pregunté vagamente cómo habían resultado las cosas así. En la universidad. Leo gastó todos sus ahorros en comprar una moneda de 10 centavos y un anillo para confesarme su amor. Siendo estudiante universitario, nunca había visto un gesto de confesión tan grandioso. Así que ingenuamente pensé que al aceptar este anillo podría pasar toda mi vida con Leo. En ese momento. Era arrogante y dominante. Decía que solo me tenía en la mira. En ese entonces. Leo sonrió radiantemente. Nina, ¿quieres ser mi novia? Me conmovió este anillo que vale decenas de miles de yuanes. Y acepté su confesión. Después de eso, empecé a ceder constantemente. Leo no quería que me fuera al extranjero a estudiar física. Así que me quedé en el país para acompañarlo. Leo quería que apoyara su sueño de ser piloto de carreras. Así que renuncié a mi trabajo con un salario anual de 1.000.000 de yuanes. Y estuve a su lado como su asistente. A lo largo de los años, parecía que siempre había estado cediendo. Sin embargo, parecía haber un ligero distanciamiento entre nosotros. Pero no creía que Leo renunciara a nuestra relación de 10 años. Después de un rato me levanté del suelo y simplemente saqué 2 prendas del armario. Planeaba sorprender a Leo y acercarme a él la tarde del día de su carrera sin que se enterara. Para entonces, la ceremonia de premiación ya habría terminado. Podría recoger a Leo e irme a casa con él. Y también pudimos celebrar nuestro 10º aniversario. Sabía que Leo le daba mucha importancia a esta carrera. Luchó hasta llegar a la final. Con la esperanza de ganar el campeonato de carreras. Después de emborracharme una vez cumplí mi obsesión. Me dijo que esta carrera era muy importante y que tenía que ganarla. No entendía bien su importancia. Pero lo ayudaría con lo que Leo valorara. Al llegar al aeropuerto, me informaron inesperadamente que el vuelo se había retrasado debido al mal tiempo. Probablemente porque pronto vería a Leo. Yo tampoco estaba ansioso. Simplemente encendí mi teléfono y empecé a leer las noticias. De repente. Me quedé paralizado. Vi el titular de una noticia. El campeón del Gran Premio Internacional de Carreras se confiesa apasionadamente a su amor de la infancia. Y todo el público aplaude. Calculando el tiempo. Debido al retraso del vuelo. Me quedé aquí sentado hasta que terminó la ceremonia de premiación. El campeón se confiesa con su amor de la infancia. La foto que acompañaba a la noticia era de Leo. Sentí como si me hubieran dado con un palo sin filo. Perdí la consciencia un poco. Temblando como si me hubieran lamido al oír las noticias. Me di cuenta de lo ridículos que habían sido los 10 años que me separaban de Leo. Había un vídeo con un ángulo de grabación algo borroso en las noticias. Pero pude identificar claramente que los protagonistas de ese vídeo eran Leo. Y la chica a su lado, sosteniendo el trofeo. Leo se tocó el piercing negro en la hélice de la oreja derecha y sonrió desafiante. Para ser sincero, todos mis esfuerzos desde la universidad han sido por mi amor de la infancia. Mía. En ese momento por fin entendí por qué Leo me había confesado su amor. Ese anillo de diamantes lo compró él para Mía. Sin embargo, el día anterior, Leo quiso confesarle su amor. De repente Mía le informó que había decidido estudiar en el extranjero. En un ataque de ira, Leo me dio este anillo. Que estaba enamorada de él. Y empezó una relación conmigo. Solo para darle celos a Mía.
Pero aún le gustaba Mia. Esta carrera era su promesa. Antes de partir a un lugar lejano, Mia le dijo a Leo que vendría a ver la carrera. Y que si Leo ganaba el campeonato, se casaría con él. Desde entonces, Leo se había esforzado constantemente por alcanzar esta meta. Sentía como si me desgarraran el corazón con un cuchillo sin filo. Me dolía con cada tic. A lo largo de los años, Leo siempre había sido impaciente conmigo. Pensé que su temperamento era así. Pero ahora me di cuenta de que realmente podía controlar su agresividad. Al enfrentarse a Mia, su mirada era dulce y cariñosa. Lejos de su habitual frialdad. Dura. ¿Y qué aspecto tan arrogante? Al final del vídeo, Leo se agachó y le entregó el trofeo a Mia. La luz de la luna los iluminó. Y muchos internautas comentaron que en ese momento, todos los dramas triviales palidecían en comparación. Me quedé mirando la pantalla del teléfono con la mirada perdida y me froté los ojos que me ardían. ¿Cómo había terminado así? Si a Leo le gustaba Mia, ¿qué significaban entonces mis 10 años? ¿Eran solo ilusiones? Llamé a Leo. La voz electrónica femenina al otro lado me recordó una y otra vez que no habían contestado la llamada. Tras apretar los dientes, decidí subir al avión. Quería preguntarle a Leo en persona qué estaba pasando con todo esto. Sin embargo, no esperaba que este vuelo se estrellara. Durante el rápido descenso, el anillo de mi dedo anular se había ido hacía rato. A mi alrededor se oían los gritos de los pasajeros. Me hacía sentir como si estuviera en el infierno. Ese anillo fue el que Leo me regaló al principio. Lo había usado como un tesoro año tras año. Y hoy me acabo de enterar de que este anillo era un testimonio del amor de Leo y Mia. Todo parecía demasiado tarde. Antes de cerrar los ojos, pensé que si hubiera una próxima vida, no querría volver a ver a Leo. Después del intenso dolor, abrí los ojos de repente. Todo a mi alrededor me dejó tan impactado que no pude hablar. Llevaba una sudadera sencilla y vaqueros, y estaba sentado en un aula universitaria. ¿No hubo un accidente aéreo hace un momento? ¿Cómo volví aquí? ¿Será un sueño? Me pellizqué fuerte. Me dolió muchísimo. Parecía que no era un sueño. Había algunos compañeros sentados de 2 en 2 y de 3 en 3 a mi lado. Todos conocidos de la universidad. ¿Podría ser esto el más allá? ¿Habrían muerto también? Bueno, seguía confundido. Una voz sonó en mi oído. Mina. Quédate conmigo. Todas las miradas a nuestro alrededor se centraron en nosotros. Levanté la vista y me quedé sin aliento. Vi a Leo con 20 años. En ese entonces, llevaba un corte de pelo militar que a la mayoría le costaba mucho llevar. Y también tenía una experiencia ruda. Él ya había participado en carreras, y había causado una gran impresión en varias de ellas. Se había convertido en el centro de atención del público. Yo, que siempre había sido muy estricto con las reglas. Me atrajo su rebeldía y me enamoré perdidamente de él. Leo lo sabía. Bajé la mirada. Y vi el anillo en su mano. Al ver eso guardé silencio durante un buen rato. Leo frunció el ceño. ¿Mina? Había un ligero dejo de insatisfacción en su voz. Como si no hubiera esperado que guardara silencio tanto tiempo. A Leo le importaba más su rostro. Desde que se atrevió a confesarme su amor en público. Estaba seguro de que aceptaría su confesión. En un instante de inspiración, me di cuenta de una cosa. No morí después del accidente aéreo. Había regresado a mis días de universidad. Al momento en que Leo me confesó su amor. Mirando a Leo frente a mí, sentí el impulso de levantar la mano y abofetearlo. Quizás lo que me gustaba en aquel entonces era el Leo joven y transgresor. Pero esa no era su verdadera naturaleza. Pensé que Leo probablemente tampoco me amaba. Solo se amaba más a sí mismo. El extranjero no era un lugar tan lejano. Si de verdad le gustaba Mia, habría soportado los años de relación a distancia con ella. Pero Leo decidió darme ese anillo. De repente me puse de pie. Lo siento. No acepto tu confesión.
La expresión de Leo se desvaneció de repente. Podía oír los susurros a mi alrededor. Pero no me importó. Solo quería lavarme la cara y tranquilizarme. Así que ignoré a Leo y salí del aula sin mirar atrás. Al llegar al baño, tomé un poco de agua fría. El frío me devolvió a la realidad. Al mirarme en el espejo un poco inmaduro, por fin pude confirmar una cosa: había regresado a mis días universitarios. En mi vida anterior, después de conocer a Leo, me convertí en una persona obsesionada con el amor y lo priorizaba. No solo renuncié a la oportunidad de estudiar en el extranjero. También renuncié a mi trabajo y me quedé a su lado como su asistente personal. Mientras Leo alcanzaba el éxito y la fama. Poco a poco desaparecí de las conversaciones de mis compañeros. Todos los profesores que me habían enseñado se compadecían. Se preguntaban cómo alguien con grandes logros en física como yo había podido llegar a ser así. Pero pensé que mientras Leo me quisiera, todo estaría bien. Pero la verdad me dio una señal de alerta. Desde que tuve la oportunidad de empezar de nuevo, ya no quería el amor de Leo. Quería estudiar mucho y quererme bien. Cerré los ojos y dejé escapar un largo suspiro. En unos días habría una competición de física. En ese entonces, Leo estaba ocupado aprendiendo a correr. Debido a su falta de habilidad técnica. Se rompió un hueso y lo hospitalizaron. Renuncié a la oportunidad de entrar en la final. Cocinaba para Leo todos los días. Aprendió diferentes platos. Y le llevó diferentes comidas deliciosas para visitarlo. Al final, lo único que obtuve de Leo fue la sentencia. No te obligué a hacer todas estas cosas. Mirándome en el espejo. Mi mirada se fue reafirmando poco a poco. Esta vez, quería invertir en mí misma en lugar de malgastar mis sentimientos en un hombre. Pero también lo supe hoy. Mi comportamiento había ofendido a Leo, y lo había dejado en ridículo frente a nuestros compañeros. Leo no me dejaría escapar tan fácilmente. Pero no tenía tiempo para pensar en eso por ahora. Porque me inscribiría en la competencia de física en unos días. Sin embargo, durante este periodo, oí rumores sobre Leo. Se decía que después de que dejé el aula, tiró el anillo debajo del asiento y se marchó pavoneándose. Pensé que este asunto estaba zanjado. Pero no me lo esperaba, tan tarde en la noche unos días después. Leo lideró a un grupo de personas para bloquearme en un callejón. Hablé con el profesor hasta muy tarde porque me estaba preparando para la competencia de física. Ya eran más de las 10 de la noche cuando terminamos de hablar. De regreso al dormitorio, me arrastraron a un callejón cercano. Un joven con el pelo teñido de amarillo me empujó y me arrastró hasta el fondo del callejón. Vi a Leo en cuclillas fumando. Le quitó la ceniza al cigarrillo. Entrecerró los ojos y me miró. ¿No es Nina la que me rechazó hace unos días? Había varias personas junto a Leo que parecían matones. Me miraron de arriba a abajo y se echaron a reír. Retrocedí un paso. No le respondí a Leo. Pero miré a mi alrededor con calma. La cámara de vigilancia del callejón estaba rota. Probablemente fue mientras Leo me bloqueaba. Al ver que no hablé durante un buen rato, Leo dejó de sonreír y caminó hacia mí con el rostro sombrío. Esto no está bien. Me di la vuelta e intenté correr. Pero el tipo de pelo amarillo que estaba a su lado me dio una patada en la rodilla. Me obligó a arrodillarme frente a Leo con fuerza. Me agarró del pelo y me obligó a mirarlo a los ojos. No tenía forma de retroceder. Leo me miró a los ojos. Con una media sonrisa, Nina. Si no quieres ser mi novia. Está bien. Puedes arrodillarte y arrastrarte desde aquí hasta la entrada del callejón. O contarme un par de veces. Y luego te perdonaré. ¿Qué opinas? 3. La gente suele recuperar la calma en los momentos más peligrosos. Me dolía muchísimo el cuero cabelludo por el tirón. Pero me quedé mirando a Leo sin expresión alguna. Le irritó mi mirada y, de hecho, sacó el cigarrillo que tenía en la mano y me lo acercó directamente a los ojos. Nina, ¿no vas a participar en esa competencia de física? Te dejaré participar. Justo cuando el cigarrillo estaba a solo 1 milímetro de mi párpado,
Leo detuvo su mano de repente. Aproveché la oportunidad. Di un paso tambaleante. Y finalmente me liberé de su atadura. Este es el momento. Corre. Corrí hacia la entrada del callejón de inmediato. Leo reaccionó y me perseguía. Justo cuando estaba desesperado, vi una motocicleta a la entrada del callejón. Súbete a la moto. Te llevo. El que iba en moto llevaba casco. Y no podía ver su rostro con claridad. Pero podía oír su voz. Casi sin vacilación. Me senté en el asiento trasero de su moto. Sudando profusamente con un sudor frío. Las maldiciones de Leo venían desde atrás. Pero ya me llevaban lejos. Las luces de la calle parecían estar conectadas. De repente noté la potente linterna que colgaba del manillar de la motocicleta que conducía esta persona. Solo entonces me di cuenta de que al pasar por el callejón, le había apuntado a Leo con la potente linterna a los ojos. Así conseguí tiempo para escapar. Cuando la moto se detuvo abajo del dormitorio de chicas, me bajé en estado de shock. El joven que iba delante se quitó el casco. Y por fin vi su rostro con claridad. Era Vernon. Un compañero que se había inscrito conmigo en la competición de física. Mis párpados temblaron. No esperaba que fuera él. Vernon era casi el más taciturno de la clase. Después de graduarme hace tantos años, me había olvidado de él. Estaba a punto de inclinarme y agradecerle cuando Vernon dejó una frase: cuida tu seguridad. Se puso el casco y se marchó. Tras un momento de aturdimiento, volví al dormitorio. Esta noche, Leo me decepcionó muchísimo. Solo porque rechacé su confesión. Quería cegarme. Solo tenía buena apariencia. Sus acciones eran infantiles. Realmente no sé qué le vi en el pasado. Apreté los puños. Este asunto debe reportarse a la decana. Al día siguiente denuncié a Leo. Y nuestra relación se estancó por completo. Desafortunadamente no había cumplido con la OSAI. La cámara de vigilancia de ese callejón estaba rota. Y Leo no fue castigado por el momento. Me amenazó y me dijo que si alguien se acercaba demasiado, los golpearía juntos. Pero de todas formas, no tenía muchos amigos. Así que no tuvo mucho impacto en mi vida después. Tras pasar la ronda preliminar de la competencia de física, la semifinal requería que dos estudiantes formaran un equipo. Vernon y yo estábamos agrupados. El profesor dijo que éramos el equipo con más posibilidades de ganar un premio. Durante ese periodo, aunque Leo me había dejado con palabras duras, no volvió a acosarme. Tras pensarlo bien, me dirigí a Feldmay. Me di cuenta de que en ese momento se estaba preparando para una competición de carreras de autos. Con razón no tenía tiempo extra. Eso también fue bueno. Con el paso del tiempo, Vernon y yo nos fuimos conociendo cada vez mejor. Él no hablaba mucho. Pero lo había visto alimentando a los gatos callejeros del campus. Vernon y yo finalmente agregamos nuestros datos de contacto. El día que terminó la semifinal. Lo que nunca imaginé fue que el grupo de amigos de Leo me encontrara. Y me exigiera que fuera al hospital a visitarlo. Igual que en mi vida anterior. Leo se lesionó durante la carrera. Se fracturó la pierna y no pudo hacer ejercicio durante un mes. Si no se recuperaba bien, quizás nunca pudiera correr con sus autos favoritos por el resto de su vida. De repente insistió en que fuera a cuidarlo. Así que sus amigos vinieron a buscarme. A los ojos de esa gente, seguía enamorado en secreto de Leo. No me voy. Tras decir esto palabra por palabra, estaba a punto de irme. Naturalmente no me dejarían ir fácilmente. Me agarraron la muñeca y no me dejaron ir. Justo cuando pensé que debía llamar a la policía para solucionar el problema, el tipo de pelo amarillo que me sujetaba la muñeca soltó un grito de dolor. Era Vernon quien había llegado. Le retorció la muñeca. Vernon, con su rostro frío, no parecía alguien con quien se pudiera jugar. Los demás solo pudieron irse maldiciendo. Solté un suspiro de alivio. Ahora que lo pienso, Vernon me había salvado 2 veces.
¿Por qué esta persona siempre hace buenas obras con esa cara tan fría? Tras pensarlo un rato, saqué un Kaikai de mi mochila y le hice un gesto a Vernon para que abriera la mano. Estaba un poco confundido. Pero aún así hizo lo que le dije. Le puse el Kaikai en la palma. Este regalo de agradecimiento parece demasiado simple. ¿Qué tal si te invito a comer? En cuanto dije esto, vi cómo las puntas de las orejas de Vernon se ponían rojas. Dijo en voz muy baja, no hace falta. En los próximos días. Vernon empezó a acompañarme de vuelta al dormitorio. A hacer experimentos. Y a ir a la cafetería. Sabía que probablemente temía que me pasara algo. La final de la competición de física sería en el mismo grupo que la semifinal, a juzgar por la personalidad de Vernon. Probablemente no quería que influyera en el resultado de su competición. Los días siguientes fueron muy ajetreados. Lo que no me esperaba era que no cuidara de Leo. Una serie de cambios habían ocurrido en el pasado. Sin que yo lo cuidara. Leo tenía muchas ganas de divertirse. Se escabulló a un bar en plena noche. Discutió con la gente y además bebió alcohol. Su lesión, que inicialmente era estable, empeoró. Es decir, podría no poder competir en carreras en el futuro. El asunto se extendió rápidamente por la universidad. Nadie esperaba que alguien tan orgulloso como Leo también tuviera un día sin correr. Probablemente porque solía trasnochar. Vernon también enfermó. Pero solo fue un resfriado leve. Probablemente se recuperaría después de 2 días de goteo de hiedra. Para agradecerle a Vernon, preparé mis mejores fideos. Los puse en un termo y se los llevé al hospital. En cuanto entré por la puerta del hospital, vi a una persona inesperada, Mia. Según la razón. Ella tenía información sobre una sesión tan genial. ¿Quién debería haber estado en el extranjero en ese momento? Apareció en la entrada del hospital con una expresión algo ansiosa. Bajé la cabeza y quise pasarla de largo e ir a otro pasillo. De hecho, dirigirme me satisfizo. Mia y yo no nos conocíamos mucho. Pero sí sabíamos cómo era la otra. Mia. Con ojos penetrantes. Todavía me notaba. Mina. Soltó un grito que atrajo la atención de todos los presentes. El pasillo del hospital quedó en silencio por un instante. Giré la cabeza. Y sentí como si hasta mis extremidades se enfriaran. Siempre recordé la escena de ella besando a Leo. Cuando se acercó, la expresión de Mia al mirarme era bastante extraña. Ya me resultaba familiar ese tipo de expresión. Conocía a Mia, que venía de una familia adinerada y era adorada. Me menospreciaba un poco. Pero no me fui. Solo me quedé allí. Porque no entendía qué quería hacer Mia. Me dijeron que Leo parecía haberse confesado contigo. Mia tenía una expresión de media sonrisa. La verdad es que no llevo mucho tiempo en el extranjero. No esperaba que me pasara algo así delante de las narices. Como persona, es importante saber cuál es tu lugar. Sin embargo, sé que eres muy inteligente. ¿Y sabes a qué me refiero? Mia parecía no haber dicho nada. Pero también parecía haberlo dicho todo. La gente a mi alrededor me miraba con ojos juguetones. Como cuchillos. Destrozando mi autoestima. Mia se encogió de hombros, se dio la vuelta y se fue. Bajé la vista y la vi desaparecer por la esquina. Cuando fui a visitar a Vernon, charlé con él como siempre un rato. Luego abrí los palillos desechables y le di el termo para el almuerzo. No parecía diferente de lo habitual en ese momento. Pero Vernon me miró fijamente y dijo con seguridad, Nina. Si no eres feliz, dilo. Ya me había acostumbrado a estar solo. Ya fuera cuando estaba con Leo en mi vida anterior o cuando estudiaba hasta altas horas de la noche junto a la lámpara en esta vida, parecía que rara vez dependía de los demás y rara vez mostraba mis emociones. Pero Vernon dijo, si no estás contento, dilo. Ya lo había fingido también. Las comisuras de mis labios se curvaron en un instante. Vernon no me obligó a hablar. Simplemente me acompañó en silencio y se sentó allí toda una tarde. Viendo a la gente entrar y salir del hospital.
No lloré. Me dieron una segunda oportunidad. Y estoy decidido a ganar esta vez. Puedo ignorar la hostilidad de Leo y los comentarios sarcásticos de Mia. Después de que Vernon se recuperara del resfriado, Leo seguía en el hospital. Y Mia estuvo a su lado todo el tiempo. Corrían rumores de que Leo le había confesado su amor. Y se habían convertido en pareja. Sin embargo, la lesión en la pierna de Leo era tan grave que no pudo seguir participando en carreras. Mis emociones estaban destrozadas. No era por su relación de pareja, sino porque muchas cosas en esta vida eran diferentes a las de mi vida anterior. No podía estar seguro de que me depararía el futuro. Parecía que todo se había vuelto incierto. Lo único de lo que estaba seguro era de la competencia entre Vernon y yo. Junto con el aviso de la ronda final, recibí una llamada del profesor. El profesor, presa del pánico, dijo que Mia me había denunciado con su nombre real. Mia me denunció alegando que tenía problemas de carácter y moralidad, y que no era apto para participar en semejante competición. Exigió que la organización oficial me expulsara de la competición permanentemente. Nunca imaginé que Mia me denunciaría por semejante motivo. Normalmente, aunque la mala conducta académica y los problemas morales no están directamente relacionados con la competición. Si son lo suficientemente serios, pueden descalificarlos del concurso. Al principio pensé que Mia no podría presentar pruebas sólidas. Pero descubrí que ella y Leo ya habían organizado la visita de los periodistas. En palabras de Leo, se había convertido en un buen hombre. Su lesión en la pierna empeoró, y no porque se hubiera peleado en un bar, sino porque me había salvado de ser acosado por unos vándalos en la calle. Sin embargo, tras negarme a aceptar su confesión, lo ignoré por completo y ni siquiera me molesté en visitarlo en el hospital. Leo y Mia también seleccionaron varias fotos controvertidas tomadas por cámaras de vigilancia. Una era una foto tomada en el aula. El día que Leo me confesó su amor, lo aparté y salí del aula. La otra era una foto tomada afuera de la escuela. Mostraba a los lacayos de Leo deteniéndome. Encontraron a varios reporteros y blanquearon a Leo. Para muchos la verdad no importaba. Solo querían presenciar la emoción. Al ver que las palabras de Leo parecían razonables y que su lesión en la pierna era real, muchos pensaron que era una persona desalmada que no merecía seguir participando en la competición. Algunos incluso me amenazaron con pedir a la escuela que me expulsaran. En poco tiempo, toda mi información personal quedó expuesta. Por un tiempo, la opinión pública estaba indignada. Si las cosas seguían así, bajo la presión de todo tipo de rumores. Aunque los organizadores de la competición no interfirieron, parecía que tendría que retirarme. Incluso el profesor empezó a preguntarme qué pasaba entre Leo y yo. Vi la sospecha en los ojos del profesor. No sé cuánto tiempo tardé en salir de su despacho. De repente, cariñoso. Vi a Vernon de pie al pie del edificio. Mantenía la mirada hacia arriba. Y no supe cuánto tiempo llevaba esperando. Quizás Vernon también vino a pedirme una explicación. Como miembro del mismo grupo. Probablemente no quería que lo implicara. Cuando me vio bajar, Vernon caminó hacia mí. Contrariamente a lo que había imaginado. Dijo que me enviaría de vuelta al dormitorio. Mientras me subía a su motocicleta, Vernon dijo: «Vamos». De repente sentí una punzada de amargura en los ojos. Esas 3 palabras tenían un significado muy profundo. Probablemente. Mia y Leo estaban convencidos de que no podía defenderme y habían sobornado a muchos medios de comunicación. Ahora los rumores se extendían por todas partes. Pero Vernon decidió creerme. Me apoyé en su espalda y emití un suave gemido. Quería darle las gracias. Pero al final, no dije nada. En los días siguientes, Vernon empezó a acompañarme a recopilar pruebas de las amenazas y la persecución de Leo. Incluso estuvo dispuesto a ser testigo. Poco a poco, eso fue completamente cierto. Algunos compañeros también vinieron a mí para ayudarme a demostrar lo que Leo me había hecho. Esta farsa parecía estar llegando a su fin. Quizás por su lesión en la pierna. El temperamento de Leo se volvió cada vez más impredecible. Además, como ya no podía competir, no tenía forma de desahogarse.
Y no pudo ir a la escuela. Empezó a ir al bar con más frecuencia. Mia parecía haber intentado persuadirlo varias veces. Pero todo fue en vano. Con la ayuda del profesor, Vernon y yo encontramos algunos medios de comunicación que no habían sido sobornados por Leo y les contamos la historia. Vernon también informó a los medios que Leo había intentado quemarme los ojos con una colilla. Si no hubiera llegado a tiempo, podría haber tenido serios problemas oculares. De alguna manera, Leo se enteró de esto y destrozó su habitación de hospital ese mismo día. No entiendo por qué Leo se volvió loco. Pero sé que odiará a Vernon. Pero Vernon seguía con una expresión indiferente. Siempre parecía no tenerle miedo a Leo. Sin embargo, seguía recordándole a Vernon que tuviera cuidado. Durante este tiempo nos quedábamos en el campus todo el tiempo. Pero olvidé algo. Ya que Leo pudo hacerme daño una vez en el callejón del campus, podría hacerlo una segunda vez. El día antes de la ronda final de la competencia de física, al salir del laboratorio, los hombres de Leo me sacaron a rastras por una puerta lateral de la escuela. Su destino era una banda y un almacén. Cuando me patearon dentro del almacén, miré hacia arriba y vi una figura temblorosa en la esquina del almacén. «Vernon». Quise gritar. Pero tenía la boca tapada. Y solo pude emitir un gemido. Vernon también me notó. Sus pupilas parecían temblar. Pero en ese momento oí la voz de Leo. Estaba sentado en una silla de ruedas. Y su expresión era casi frenética. Cuando miré su pierna, me quedé atónito por un momento. La pierna de Leo estaba doblada en un ángulo anormal. Y era obvio que jamás se recuperaría. Al parecer, al notar mi mirada, Leo se puso aún más nervioso e irracional. «Mina, te lo permito», suspira. «¿Sabes? Mi pierna nunca mejorará. Hubo gente causando problemas en el bar hace unos días. Y me lastimé otra vez. Si no fuera porque me rechazaste. Si no fuera porque no viniste a cuidarme. Mi pierna jamás se habría puesto así». Al escuchar la explicación de Leo, llena de agujeros, me pareció ridículo. Leo habría terminado así tarde o temprano. Era solo cuestión de tiempo. En mi vida anterior. Fue gracias a que cuidé de Leo y le impedí hacer nada excesivo que pudo convertirse sin problemas en ese entusiasta piloto de carreras. Pero Leo olvidó que no le debía nada. Sin embargo, Leo, cuya pierna jamás pudo volver a la normalidad, estaba al borde de la locura. Me agarró del cuello con una mano. Parecía que me faltaba el aire de los pulmones. Y mi cara se puso morada. Se oyó un alboroto en una esquina no muy lejana. Era Vernon. Intentó levantarse para salvarme, pero lo patearon y lo tiraron al suelo. Me costaba imaginar la tortura que Vernon había sufrido antes de mi llegada. Leo me soltó la mano y mirándome tosiendo avergonzado, me dedicó una media sonrisa y dijo: «¿Sabes cómo atraje a Vernon hasta aquí?». Levanté la vista y miré a Leo a los ojos inyectados en sangre. «Le dije que estabas aquí». Las palabras de Leo parecieron dejarme sin fuerzas. Porque pensó que Leo me había secuestrado. «Vernon vino aquí». Cerré los ojos y ya no tuve fuerzas para levantarme. Pronto, qué pena. Entendí lo que Leo tramaba. Este almacén abandonado estaba en las afueras. Como una de sus piernas jamás se recuperaría, Leo creía que su vida ya estaba arruinada. Quería incendiar este almacén y quemarnos vivos a Vernon y a mí. Me arrojaron a otro rincón del almacén. Antes de irme, Leo cerró la puerta con llave. Cuando sentí el olor a quemado, intenté abrir los ojos con todas mis fuerzas. Pero no tuve fuerzas para levantarme, debido a la tortura previa de Leo. Es más, me ataron los brazos y las piernas con cuerdas. Probablemente iba a morir. Parecía que cada vez que moría, era por culpa de Leo. Probablemente no tuve la oportunidad de renacer. Justo cuando mi conciencia se desvanecía, sentí que alguien me empujaba. Abrí los ojos con gran esfuerzo y inesperadamente me encontré con la mirada de Vernon. Cuando vi sus manos, me di cuenta de lo que Vernon había hecho. Se había quemado hasta las cuerdas que le ataban las manos y los pies.
Tenía una quemadura en el dorso de la mano. No sabía de dónde sacaba Vernon la fuerza. Solo pude observar con impotencia cómo, tembloroso, desataba las cuerdas que me ataban. Quería ir con Vernon a la ventana de ventilación del almacén. Pero me di cuenta de que ya tenía el tobillo muy hinchado. Fue cuando Leo me tiró al suelo. Vernon obviamente también notó mi tobillo. «Te llevaré». Su voz era ronca pero firme. Tenía quemaduras graves en los brazos y las piernas. Pero parecía tener una fuerza inagotable. Cuando me llevó a la ventana de ventilación, Vernon me indicó que me subiera a su hombro. La ventana de ventilación estaba demasiado alta. Solo subiendo a su hombro podría salir. ¿Y qué pasó con Vernon? Varias vigas del techo ya se habían quemado y caído al suelo, bloqueando por completo el paso a la puerta. Para cuando encontré ayuda, Vernon podría haberlo hecho ya. Al verme dudar, Vernon sonrió. «Mina. Vete». Me di cuenta de que Vernon también se estaba quedando sin fuerzas. No lo dudé más y me subí a su hombro. Justo cuando estaba a punto de salir por la ventana de ventilación, escuché las palabras de Vernon. Él dijo: «Mina Anisi Samdina». «Sigue adelante», dijo. «Mina. En esta segunda vida. No vuelvas a vivir en semejante caos». Me pareció darme cuenta de algo. Pero no tuve tiempo de pensarlo. Cuando salté por la ventana de ventilación, casi pensé que iba a morir. Pero el intenso dolor en mi cuerpo me recordó que seguía vivo. No me importaba nada más. Solo sabía que tenía que correr desesperadamente hacia adelante. Aunque mi tobillo ya no pudiera moverse. Si fuera un segundo más lento, Vernon podría perder la vida en ese estrecho almacén. Estoy seguro de que Vernon no tendría intención de sobrevivir. Por suerte no había cumplido mi sueño. Había zonas residenciales cerca. Unos policías de la comisaría local me vieron. Después de decirles la ubicación aproximada del almacén, finalmente me desmayé por completo. Al despertar, ya estaba en el hospital. Se decía que a Vernon también lo habían rescatado. Pero seguía en coma debido a las graves quemaduras. Arrestaron a Leo. Confesó los motivos del crimen. Irónicamente, no había cumplido mi obsesión. Cuando provocó el incendio, el hospital estaba formulando un plan de tratamiento conservador para su lesión en la pierna. Es decir, si Leo no hubiera provocado el incendio, su pierna podría haber mejorado. Al enterarse de esta noticia, Leo se volvió loco. Pero lo que le esperaba era un severo castigo por ley. Mia no participó en el incendio. Pero el hecho de haber dado informes falsos se convertiría en una mancha en su vida. Probablemente nunca entendería por qué Leo me había confesado su amor. Y por qué se había equivocado de camino. Después de eso, bajo la presión de la opinión pública, Mia se disculpó conmigo. No lo acepté. No los perdonaría a ella ni a Leo. Nunca. Iba al hospital a visitar a Vernon todos los días. Ahora por fin tenía tiempo para reflexionar sobre el significado de sus palabras. En esta segunda vida. No vuelvas a vivir en semejante caos. Así que... no fui el único que había renacido. Vernon también había renacido. Entonces, ¿cuál fue el motivo de su renacimiento? Antes de que Vernon despertara, todo seguía siendo desconocido. Aunque no pude participar en la ronda final de la competición de física. El profesor me dio el cupo para estudiar en el extranjero. Dijo que si iba, podría aprender más. Al final, firmé el consentimiento para estudiar en el extranjero. Hasta el día antes de irme. Vernon aún no había despertado. Pensé que la próxima vez que lo encontrara podría ser varios años después. Cuando llegué al aeropuerto, me sentí un poco sensible. Después de dar vueltas, estoy de vuelta en este lugar. Sin embargo, no estoy aquí para buscar a Leo. Estoy aquí para buscar mi propio futuro. Mirando la multitud bulliciosa a mi alrededor, siempre siento que falta algo. Pronto. Mina. Llegó la hora del control de seguridad. Justo en ese momento. Bob suspiró.
Escuché una voz. Mina. Mi espalda se tensó. Y giré la cabeza bruscamente. Vernon. Llevaba una bata de hospital fina y solo una chaqueta de plumas encima. Se veía un poco raro en general. Pero me dieron ganas de llorar. Corrí hacia él entre la multitud. Esta vez Vernon me abrazó. Me lo dijo en cuanto despertó. Se enteró de que me iba al extranjero. Así que vino. ¿Por qué renacido? Mirando a Vernon frente a mí, finalmente le hice la pregunta que siempre había querido saber. Sus ojos estaban tranquilos, pero llenos de cariño. Dijo. Mina. Después de que murieras. Tomé pastillas para dormir. En ese momento por fin recordé mi conexión con Vernon. Una vez lo ayudé. En mi vida anterior, Vernon también fue bloqueado en un callejón por vándalos afuera de la escuela. Vernon tenía ceguera nocturna y no podía ver bien el camino en el callejón. Era yo, yendo hacia Feltwaite. Un transeúnte yendo hacia Feltwaite seguro. ¿Quién agarró la mano de Vernon y corrimos como locos? Escapando de ese lugar que era como una pesadilla para él. Fue algo tan insignificante. Pero Vernon lo recordó toda la vida. A diferencia de mí, que me convertí en ama de casa de Leo, Vernon siguió estudiando física. Este joven genio de la física había estado estudiando en el extranjero. Tras enterarse de mi muerte en un accidente aéreo, Vernon finalmente se dio cuenta de que la relación entre Leo y yo no era lo que él creía. En esa noche lluviosa, tomó un exceso de pastillas para dormir. Tras renacer en un aula universitaria, descubrió que había rechazado la confesión de Leo. Tras un breve intercambio de miradas, Vernon estaba seguro de que había renacido. Pero él, que también renació, no quiso armar un escándalo. En cambio, se quedó a mi lado en silencio. Ya me salvaste. Así que esta vez, debería ser yo quien te salvara. No se le daba bien expresarse. Pero él condujo una motocicleta y me sacó de ese callejón oscuro. Pensó, esto es genial. Él, que siempre había estado a salvo, se convirtió en mi salvador esta vez. Miré el cronómetro de mi reloj. Y de repente no sabía si cambiar mi billete de avión o no. Vernon pareció darse cuenta de mi vacilación. Y me abrazó aún más fuerte. Nina. También solicité el programa de intercambio de estudiantes. Si te interesa. Puedo ir contigo ahora mismo. Después de vivir separaciones de vida o muerte, parecía que ya no queríamos extrañarnos. Quise asentir. Pero mis lágrimas cayeron primero. Vernon sacó un anillo de su bolsillo. Y lo puse en mi palma. El círculo interior del anillo tenía grabado XN. Las iniciales de mi nombre. Los ojos de Vernon estaban llenos de una sinceridad torpe. Nina. Estemos juntos. Ya no podemos extrañarnos. Tomé el anillo y me lo puse en el dedo anular. Quizás. Vernon llevaba este anillo consigo hacía mucho tiempo. Y así fue, Vernon. Esta vez. No te decepcionaré. Por fin, rumbo a Feldlau. Parece que hemos encontrado nuestro lugar en la vida. La historia empezó cuando tomé la mano de Vernon y lo saqué del callejón. Y terminó cuando él me puso un anillo de bodas en el dedo con sus propias manos. El fin.